Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de artritis infecciosa. Quien les habla, la doctora de la Cruz. Para ustedes determinar si están frente a un paciente con artritis infecciosa o artritis séptica, buenas tardes, Magda, lo primero que tienen que identificar es frente a qué síndromes reumatológicos están presentando. Como ustedes ya saben, las EDTC, que son las enfermedades difusas de tejido conectivo, generalmente van a ser poliarticulares, simétricas y aditivas, y las espondiloartropatías seronegativas van a ser olicoarticulares, asimétricas inicialmente, y igual de crónicas que las otras. En cambio, en la séptica, el modo más frecuente de presentación va a ser como una monoartritis, ¿sí? Pero, sin embargo, va a haber casos de infecciones en la que se va a presentar como una poliartritis, pero generalmente eso se va a dar en el caso de las artritis infecciosas, pero por virus, ¿sí? Ahora, pero si es por una bacteria, generalmente la presentación va a ser monoarticular, es decir, vamos a tener una monoartritis, como dice acá. Ahora, cuando ustedes tengan una monoartritis, ustedes sí o sí tienen que pensar que es séptica, hasta que demuestren lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo lo van a demostrar? Haciendo estudio de líquido sinovial. ¿Sí? Ahora, lo primero que tienen que hacer es el estudio de líquido sinovial, y para eso se saca el líquido, que vamos a ver las características, y tienen que mandarlo a hacer estudios. Los principales estudios que se toman en cuenta son estos 5 que están acá, ¿ya? Las 3C, por favor apréndanlo así, como una parte de mnemotecnia que les puede ayudar de ahora y para el futuro. El primero, que es el recuento celular. El segundo, que son los cristales. Tercero, cultivo. Cuarto, estudio de tuberculosis. Pueden pedir el BK. Y quinto, el GRAM. Ustedes extraen el líquido y no deben dejar de estudiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estudiar el líquido, ustedes van a discriminar los diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales. ¿Por qué pedimos todo ello? El recuento celular, que lo vamos a ver aquí abajo en ese cuadro, nos va a decir qué tipo de líquido es y nos va a dirigir si es un tipo mecánico, alguna patología mecánica, tipo inflamatorio, alguna EDTC, una enfermedad seronegativa, tipo 3 infeccioso. Nos va a servir para saber diferenciar, ¿sí? Ahora, los cristales, como dijimos la primera clase de bases en reumatología, historia clínica y síndromes, los cristales, por ejemplo, el CPPD, puede generar lo que es la enfermedad, la pseudogota, y esta pseudogota simular otras enfermedades, ¿ya? Y ustedes saben que la enfermedad por depósito de cristales, también la forma de presentación va a ser monoarticular, ¿sí? Empieza en miembros inferiores, por lo general va a ser en la primera metatarsofalángica, en el dedo gordo del pie. Puede ser en tobillos también, de presentación de artritis en tobillos o en rodillas, ¿sí? E inicialmente puede ser monoarticular, por eso está dentro de los diagnósticos diferenciales y por eso también se pide cristales. Ahora, el cultivo, obviamente, si están pensando en una séptica, sí o sí tienen que pedirle cultivo. Sabemos que demora de 3 a 5 días, pero es necesario. Sin embargo, aquí una pequeña nota.
Hay artritis séptica, más o menos aproximadamente en el 50% de las artritis séptica no se va a encontrar la bacteria. El cultivo va a ser negativo, la sensibilidad del cultivo es muy bajo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que va a determinar que ustedes lo califiquen como séptica? También tienen que unir la clínica. Obviamente, en la clínica, ustedes clínicamente, en la articulación, podemos hablar lo clásico, la rodilla. Imagínense que está inflamado la rodilla. Lo que ustedes van a encontrar es la rodilla caliente. Generalmente, ustedes saben, en la práctica, lo hemos visto, cuando ustedes evalúan rodilla, también evalúan palpación, ¿ya? Y dentro del proceso de palpación, ustedes evalúan temperatura. Entonces, tienen que coger el dorso de la mano de ustedes, la zona pretibial, con la rodilla. Y lo normal, ustedes pueden hacerlo ahora, es encontrar que la zona pretibial es tibia y la rodilla es por lo general fría. Eso es lo normal, ¿sí? Pero en patologías como la artritis, monoartritis o enfermedades inflamatorias, la rodilla va a estar caliente, ¿ya? Que es anormal. Luego van a encontrar que la rodilla puede estar eritematosa, puede estar en otros casos hasta flogótica. ¿Ya? Y el paciente puede o no tener síndrome febril. ¿Ya? Esto más o menos, malestar general, obviamente. Esta parte clínica nos va a guiar más para saber si es séptica, porque muchas veces el cultivo nos puede salir negativo, ¿sí? Pero además ya vimos la parte clínica, hemos visto alguito de parte de estudio de líquido sinovial. También tenemos que ver el estudio de análisis bioquímico y hematológico. Entonces, por ahí ustedes sí o sí le van a pedir su BCG, el PCR, que van a estar altos. También van a pedirle en hemograma y va a haber leucocitosis. A veces inclusive con desviación izquierda, pero no siempre, ¿ya? Entonces, ahí es importante el estudio de la parte de líquido sinovial, la parte de laboratorio clínico y mucho más el examen clínico, es muy importante. Ahora, en cuanto al BK, que ya lo dijimos, más que todo porque somos un país endémico, pero se hace el estudio en el caso, sí o sí lo piden, pero más aún si ustedes tienen una monoartritis crónica. Cuando tengan una monoartritis crónica que ya tiene más de 6 semanas, ustedes piensen en hongos y piensen en tuberculosis, las causas de esa monoartritis crónica. Pero una monoartritis aguda, piensen en las patologías y las bacterias que vamos a ver enseguida, ¿sí? Otro dato importante es el GRAM. El GRAM nos ayuda, y esto lo subrayan. A ver, el color en rojito, vamos a colocarlo acá. El GRAM. El GRAM es una gran ayuda que tenemos, ¿ya? El GRAM. Vamos a ponerle un asterisco. ¿Por qué? Cuando ustedes sacan el líquido, solicitan el GRAM, lo llevan al laboratorio, el GRAM sale más o menos en 10, 15 minutos. Entonces, si ustedes saben qué tipo de bacteria es y le sale, por ejemplo, aquí, sale un GRAM positivo o un GRAM negativo, ustedes más o menos ya van a poder, viendo si es GRAM positivo, GRAM negativo, dar un tratamiento empírico, iniciar un tratamiento empírico. ¿Por qué es importante empezar muy temprano el tratamiento? ¿Y por qué la monoartritis en realidad es una emergencia
Es una emergencia reumatológica. ¿Por qué? Porque si esa monoartritis es séptica, el paciente o la calidad de vida del paciente se va a afectar a futuro si es que ustedes no actúan tempranamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bacterias dañan la articulación inclusive en las 6 primeras horas de iniciada la enfermedad. Pasa 24 horas y ya está dañada la articulación, y eso a futuro ustedes le podrán dar el antibiótico, mejorar la parte infecciosa, pero va a quedar secuela, el paciente va a quedar con una secuela y va a disminuir su calidad de vida, ¿sí? Puede quedar a futuro hacer lesiones de cartílago, o sea, ahí inicialmente hacer lesiones de cartílago, erosiones, se daña el hueso, y a futuro puede hacer una artrosis secundaria a la infección que tuvo, ¿sí? Y generalmente, como ustedes se van a dar cuenta, esta patología generalmente da a jóvenes. Entonces, el futuro de estos pacientes sería deficiente, dado que se está quedando con secuelas si no actuamos a tiempo. Entonces, toda monoartritis aguda es séptica hasta demostrar lo contrario y es una emergencia reumatológica. Tiene que actuar inmediatamente. Los primeros cambios se dan en las 6 primeras horas y se ve en el cartílago. El cartílago pierde su brillo. Y después a las 12, 24 horas En cuanto al recuento celular, ustedes ya han tenido su clase de líquido sinovial. Entonces aquí tienen que ustedes acordarse el recuento celular normal. ¿Cuánto es el recuento celular normal de un paciente que no tiene ninguna patología? ¿A cuánto asciende su recuento celular? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Marilu. Menor de 200. Muy bien. Aquí no se olviden, siempre es menor o menos que 200. El tipo 1 mecánico, ¿alguien se acuerda de cuánto va el valor? Pato, por favor, ahí lo pueden hacer en el chat. Ahí, Américo, Marilu, muy bien. Hasta 2000, de 200 hasta 2000, ¿ya? El tipo 3 inflamatorio dentro de este grupo, no nos olvidemos, a ver, mientras alguien me responde de cuánto a cuánto, aquí están las CDTC, y aquí están las espondiloartropatías seronegativas, y aquí están las enfermedades por depósito de cristales, ¿ya? Hay Marilu, de 2000 a 20.000, algunas biografías dicen 50.000, ¿sí? Un promedio es de 2.000 a 50.000, incluso 70.000, ¿ya? Pero 50.000 es un buen rango, ¿ya? Y el tipo infeccioso es mayor a 50.000. Esto, por favor, apréndanlo ahora y para siempre, porque estos valores los van a perseguir hasta que quieran ser especialistas. Si no van a ser reumatólogos, por lo menos hasta que quieran ser especialistas, porque siempre vienen examen de admisión, así que acuérdense. Examen de admisión me refiero al examen de residentado. Ahora, aquí, por favor, quiero que por lo menos para que no se olvide, resalten el tipo inflamatorio. Apréndanse el tipo inflamatorio y apréndanse el valor normal. No hay menos de 200, inflamatorio de 2.000 a 50.000. No es 5.000, sino 50.000. Entonces, si ustedes se acuerdan, menos de 200 normal, el tipo inflamatorio de 2.000 a 50.000, mayor a 50.000 infeccioso, y entre estos dos, mi manito desapareció, entre estos dos, normal y tipo 2, está el mecánico de 2.000, de 200 a 2.000. ¿Ya? Los casos clínicos pueden tener muchos detalles, mucha información, pero a veces se definen solo sabiendo el recuento celular, ¿sí? Seguimos.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Entonces, a ver, ¿cuál es la bacteria más frecuente? ¿Dónde ocurre la infección? ¿Y por qué vía? Muy bien, Ilan. Eso lo vamos a ver enseguida. Ya vamos a contestar tu pregunta en las siguientes diapositivas. Ahora, los tipos de líquido sinovial. Aquí adelante vamos a poner normal. Aquí, otro color en azulito, el negro. Aquí, para hacerles recordar, porque ya lo han hecho, pero es un recordatorio previo a esto porque tiene que ver mucho. Entonces aquí, por favor, recuerden que el líquido sinovial normal y el líquido sinovial mecánico van a tener color amarillo. Es un color amarillo de transparencia clara y viscosidad alta. ¿Por qué el líquido sinovial tiene la viscosidad alta? Porque tiene proteínas. La proteína más importante, uno de ellos, el ácido hialurónico, ¿sí? Entonces tiene una viscosidad alta y tiene filancia, más de 3 centímetros. Los leucocitos, menos de 2000, como ya lo hablamos. Cantidad de polimorfos nucleares, 25%. Y la glucosa, más o menos el 10% de la sangre. Ahora, en el líquido inflamatorio, es igual de amarillo, pero ahora ya es turbio. Si ustedes hacen la lectura traspasando el frasco que ustedes obtienen, no se puede leer, ¿sí? No se puede leer nada detrás de ese frasco. La viscosidad está disminuida porque está alterada, hay bacterias y todo eso está totalmente desequilibrado. Los leucocitos, como les mencioné, acá menciona de 5000 a 30000, pero no se olviden 2000 a 50.000 abarca esto, ¿sí? Cantidad de polimorfonucleares de 50 a 60% y la cantidad de glucosa más o menos del 25 a 50% menos que en la sangre. Ahora lo que nos interesa el día de hoy, el tipo purulento, el de acá, el purulento o séptico. Es también amarillo, pero es muy turbio, es opaco, con tinciones pueden ser verdosas, amarronadas o simplemente ser amarilla, pero bastante turbio, bastante opaco, inclusive con tendencia a ser blanco, ¿sí? Purulento. La viscosidad muy disminuida y el recuento celular mayor a 50.000, como pueden ver, y el recuento de polimorfonucleares mayor a 60% y la glucosa menos del 50% de la sangre. Ya, y el hemático obviamente va a ser rojo, opaco y todas las características igual que la sangre. Y la viscosidad obviamente disminuida, como la sangre. Ya, y esto, el hemático van a encontrar en las hemartrosis por ejemplo, hemartrosis en pacientes con leucemia, ¿sí? O en pacientes también con sinovitis, aquí mejor les escribo, sinovitis vello nodular, ¿ya? Líquido hemático, piensen en sinovitis vello nodular, que es una enfermedad, ¿ya? Esto hablando aquí de los líquidos. Y ahora vamos a pasar a lo que Ilan nos está preguntando. Primero vamos a ver este cuadro. Miren, acá hay varias formas, aquí en esta parte, de presentaciones clínicas articulares, ¿sí? ¿Y qué patógenos son? Por ejemplo, la primera línea. Si tenemos un paciente que se dedica a la limpieza de peces, ¿sí? De peceras básicamente, ¿sí? Puede ser en un acuario o algún familiar que tenga su pecera y llegue a infectarse con alguna bacteria y tenga inflamación generalmente de los dedos o la muñeca, van a pensar en qué patógeno, en Mycobacterium marino. Ahora, por otro lado, un paciente que haya sido mordido por un gato o un perro, ya los pies, los dedos, y tenga la articulación inflamada, ¿qué patógeno va a ser? Capnocitofaga y la Pasteurella multósida, ¿ya? Esto también
No se olviden, si es posible, resáltenlo. Yo lo voy a resaltar, bueno, lo voy a subrayar para que no se olviden. De ahora y para siempre, ¿ya? Por otro lado, personas que consuman productos lácteos no pasteurizados, ¿ya? Ustedes saben que los productos lácteos no pasteurizados es un factor de riesgo para tener brucela, ¿sí? Y la forma de presentación de la artritis por brucela es monoarticular y en sacroiliaca. Si el dolor es en el glúteo, a nivel de la sacroiliaca, y tiene antecedente de consumo de productos lácteos no pasteurizados, piensen en brucela, ¿sí? Ahora, por otro lado, en pacientes que usen drogas endovenosas, los pacientes que usan drogas endovenosas, la forma de presentación va a ser a nivel del esqueleto axial y además de esternoclavicular y sacroiliacas, ¿ya? Axial, incluyendo sacroiliacas, ¿sí? Y esternoclavicular. ¿Y qué patógeno va a ser? Va a ser Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, sabiendo cuál es el factor riesgo, ustedes pueden saber, suponer qué bacteria es y iniciarle el tratamiento apenas llegue el paciente. Obviamente le harán el estudio líquido sinovial, a los 3 o 5 días saldrá el cultivo, saldrá la bacteria, la sensibilidad, le pueden cambiar de tratamiento, muchas veces con el tratamiento empírico se llega a un diagnóstico presuntivo similar o igual al cultivo, entonces ya no se cambia el tratamiento, ¿sí? Por otro lado, personas que tengan, por ejemplo, vida sexual muy activa, sea un factor de riesgo, o sea, cuando les pongan sus casos clínicos, personas jóvenes, ¿sí? Y que tengan mucho compromiso tenosinovial, se le inflama bastante los tendones y hay artritis en muñecas, en manos y en tobillos. Justo esas zonas, piensen en gonorrea, en Neisseria gonorrea, ¿sí? Y con la ayuda del GRAM, pues va a ser de gran ayuda, así que con el GRAM lo determinan e inician tratamiento. Por otro lado, personas que se dediquen a limpiar jardines o que se hayan punzado con una espina de una rosa, una espina de cualquier planta, generalmente la presentación va a ser monoarticular, inflamación de rodillas, manos y muñecas, y lo que tienen que pensar es en la nocardia y el Sporotrik-Schenck, de acuerdo a la forma de presentación clínica, ¿sí? Por otro lado, en los pacientes con lupus, que tienen hipoesplenismo, en esos pacientes con lupus, el riesgo, y esto también por favor lo van a subrayar aquí, el riesgo o el germen más frecuente que se presenta es la Neisseria gonorrea, el Proteus y la Salmonella, ¿ya? Y en pacientes que tienen déficit de complemento, ya que es una alteración inmunológica del tipo de inmunidad innata, y tienen gran compromiso también tenosinovial, compromiso de manos, muñecas y tobillos, piensen en Neisseria gonorrea, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al tipo de presentación y algunas articulaciones que comprometen y factores de riesgo, ustedes pueden presumir frente a qué patógeno están. Ahora, avanzamos. ¿Qué es más frecuente? La bacteria más frecuente para una artritis séptica, aquí como dice, y no se olviden de ahora y para siempre, el Staphylococcus aureus. Si a ustedes le preguntan a secas, sin factor de riesgo, simplemente el germen más frecuente de artritis séptica, Staphylococcus aureus, ¿ya? Pero si ahí les ponen el germen más frecuente en una persona que usa drogas endovenosas, Pseudomonas. Y así,
con cada característica y de acuerdo al grupo etario. ¿Sí? Entonces, ya vemos la primera parte de tu pregunta y la está respondida. ¿Qué más dice? ¿Dónde ocurre la infección y por qué vía? Ya, muy bien. Vamos, seguimos. Entonces, el Staphylococcus aureus es el germen más frecuente y es el germen que también produce mayor destrucción. Es muy patógena, ¿sí? Tiene alta virulencia. ¿Por qué? Por dos motivos, que ahora lo vamos a ver. Tiene dos factores de virulencia. Uno son las adhesinas y otro es su capa protectora, que lo vamos a ver en adelante. Entonces, tiene factores de aglutinación y proteínas de unión a la fibronectina. Las proteínas de aglutinación, el tipo A, se van a unir al fibrinógeno y a la fibrina, va a facilitar su unión a esas proteínas propias de la articulación del cartílago y va a facilitar su adhesión. El tipo B va a facilitar su adhesión al colágeno, a la parte del cartílago. Y las proteínas de unión a la fibronectina, van a permitir la unión a esa proteína, también al fibrinógeno y a la elastina, y también la unión hacia otras células. Y el otro factor de virulencia es la cápsula, la producción de péptidos formilados y de enzimas y toxinas. Ya, aquí van a ver la imagen. Esto es un Staphylococcus aureus, en la que aquí vemos su cápsula que tiene como protección ya esta zona amarilla alrededor, ya, que hace que se libere de la actuación del sistema inmune. Y por otro lado tenemos, miren, proteínas en la membrana, la coagulasa, la proteína A, las proteínas que se unen a la elastina, al colágeno, a la fibronectina, ¿sí? Que son proteínas que se van a adherir rápidamente al cartílago y la van a dañar, ¿sí? Y por otro lado tenemos proteínas secretoras, la enterotoxina B, la toxina del síndrome del shock tóxico tipo 1, esto no se olviden, también de ahora y para siempre, la toxina alfa, ¿ya? Todo esto puede producir el síndrome de shock tóxico, ¿sí? Entonces, por muchos, esos dos factores, tanto lo de las superficies, las proteínas de la superficie y la secreción que pueden generar el Staphylococcus aureus, hace que la enfermedad avance rápidamente por un lado y el daño sea rápido. Y el sistema inmune de nuestro cuerpo no actúe de manera adecuada porque tiene esos factores de protección el estafilococo. Ahora, las vías antes de ir al tratamiento. Existen muchas vías. La principal vía es, acá vamos a poner aquí, hematógena. La principal vía es la hematógena. Generalmente se presenta en otros casos que no es, por ejemplo, el estafilococo, que el paciente tenga una infección, una neumonía, o que el paciente tenga una infección del tracto urinario, ¿sí? Y la vía de infección más frecuente es la vía hematógena. La otra vía puede ser la vía directa por alguna punción, ¿sí? Un trauma, ¿sí? Básicamente esas dos, ¿sí? Pero la más frecuente es la hematógena, la primera, no se olviden. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, si es que la artritis séptica aguda es una emergencia, ustedes le tienen que hospitalizar. Por eso dice hospitalización aquí. Lo primero que tienen que hacer es hospitalizarlo. En simultáneo, ustedes le hacen el aspirado articular, la artrocentesis y hacen el estudio de las 3C que hemos mencionado, recuento celular, cultivo, cristales, el BK y el GRAM. El GRAM de gran ayuda para iniciar el tratamiento empírico.
Luego la terapia antibiótica intravenosa. Obviamente el drenaje adecuado, se tiene que extraer todo el líquido porque ese líquido está alterado, no es un líquido normal, y el líquido alterado en vez de mejorar la articulación lo complica, así que tienen que drenar todo. Igual la membrana sinovial, como ustedes saben, compuesta por sinoviocitos tipo A y sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos tipo A son los macrofágicos que más intervienen a la defensa, y los sinoviocitos tipo B son los fibroblásticos, que su función, una de sus tantas funciones, es producir el líquido sinovial. Pues su principal función es esa, pero a la vez de producir el líquido sinovial, obviamente este líquido va a lubricar, este líquido también va a nutrir, ¿sí? Y va a mantener la temperatura adecuada de esa articulación. Entonces, la membrana sinovial que queda va a producir nuevamente líquido, ¿sí? Obviamente si la mejoramos, si la curamos, la sanamos, va a quedar un líquido sinovial normal. Así que extraer todo el líquido no es un problema. Se vuelve a producir. Y otra indicación es evitar levantar peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos el tratamiento antibiótico? El tratamiento antibiótico inicialmente va a ser empírico porque no vamos a tener el cultivo. ¿Y de qué va a depender? Uno, del gram, del resultado del gram, si es gram positivo o gram negativo. Otro, el foco de origen. Si, por ejemplo, ahí ustedes encuentran un examen de orina patológico, signos clínicos de infección urinaria, el germen más frecuente de una ITU es una E. coli, probablemente sea una E. coli, entonces le inician tratamiento para ello. La frecuencia de acuerdo al grupo etario que estamos frente, ¿ya? Y eso vamos a verlo enseguida. Esto es el tiempo de duración del tratamiento. No es un tiempo como está ahí en la práctica parametrado, ¿sí? Generalmente puede durar más tiempo el tratamiento dependiendo de en cuánto tiempo responde el paciente clínicamente, cuánto baja la inflamación, que ya no haya artritis, que ya no haya eritema, no haya calor, y obviamente los reactantes de fase aguda se hayan negativizado, ¿sí? O estén normales, ¿sí? Pero en líneas generales, cuando estamos de un gonococo, el tratamiento dura hasta 14 días, inicialmente endovenosa, luego se pasa vía oral. Frente al estafilococo, hasta 4 semanas, y a veces un poco más, ¿sí? Frente a bacilos gram negativos, hasta 6 semanas. Y ahora, cuando ya sabemos el germen que está dañando la articulación, como ustedes saben, el germen más frecuente, el estafilococo aureus, si es meticilino sensible, ustedes le van a dar una cefalosporina de primera generación con o sin gentamicina. Y si es alérgico a las cefalosporinas, le dan una fluoroquinolona y también le dan rifampicina. Ya, eso es la alternativa. Ahora, si es un estafilococo meticilino resistente, ya no le van a dar una cefalosporina de primera generación porque no le va a hacer nada. Tienen que darle vancomicina más rifampicina, ¿sí? Ahora, si es un estafilococo que no responde a vancomicina, la tercera opción, ustedes saben, aquí es el linezolid. ¿Ya? Es la última opción. ¿Sí? Listo. Ahora, si le sale un enterococo, le tienen que dar aminopenicilina, ¿ya? Puede ser ampicilina más gentamicina. Enterobacilo, fluoroquinolonas y aminoglucósido, aminócido. Si es pseudomona, ya saben, también lo llevaron en infectos, ceftazidima más amica. Siempre la combinación para pseudomona, ¿sí? Y las alternativas que tienen en la columna del costado. Ahora, si es Neisseria, meningitidis, penicilina G acuosa más o ceftriaxona. La alternativa, una fluoroquinolona. Si es
Streptococcus pyogenes, que lo van a ver en adelante. El estreptococo va a ser también uno de los gérmenes después del estafilococo frecuente, pero en el caso de que el paciente tenga como antecedente una cirugía protésica, ¿ya? En el caso que les pongan un caso clínico que el paciente previamente ha sido operado y tiene una prótesis, el germen frecuente es el estreptococo. Para ello también el tratamiento es una penicilina G acuosa. Le pueden dar más gentamicina o ceftriaxona. En Haemophilus influenza, que generalmente dan niños, cefalosporina de segunda o tercera generación. Y en el caso de anaerobios, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, le tienen que cubrir todo. Le tienen que cubrir con clindamicina o su alternativa cloranfenicol. Ahora, de acuerdo a la tinción Gram, esto es al inicio, ¿sí? Nos sale el resultado a los 15 minutos. Y si nos sale un coco Gram positivo, piensen en estafilococo. Entonces ya saben que le van a dar una penicilina. Si es coco Gram negativo, va a ser un gonococo, le tienen que dar ceftriaxona. Si es bacilo Gram negativo, E. coli o pseudomonas, generalmente va a ser en adultos, carbapenems, gentamicina, ¿sí? Cocos Gram negativos, Haemophilus influenza, que generalmente dan niños, le dan ampicilina. Y les comenté que a veces en el 50% de los pacientes no se encuentra el germen, pero sí hay clínica, inclusive la parte de lactantes de fase aguda también, y también hay leucocitosis. Entonces, de acuerdo al grupo etario, a los factores de riesgo, le deben cubrir con algún antibiótico que cubra todo ello. Entonces, ahora, viendo el grupo etario, adulto joven, ceftriaxona, una penicilina, ¿sí? Sin ningún factor de riesgo. Cuando no tiene ningún factor de riesgo, esas son las posibilidades. Ahora, si es una enfermedad crónica, si tienen una enfermedad crónica, piensen en estafilococo y también en un Gram negativo. Entonces tienen que cubrir ello. Oxacilina con un aminoglucósido. Ya si se dan cuenta, todo va a oxa. ¿Por qué? Porque está el estafilococo ahí presente. Un neonato, estafilococo negativo. En un infante, en un niño, estafilococo en primera línea, y la segunda opción, Haemophilus influenza, también oxa más ampi. En un paciente con artritis reumatoide, estafilococo puede ser también un Gram negativo por ser inmunosuprimido, oxa más un aminoglucósido. En un paciente con consumo de alcohol, alcohólico, con o sin cirrosis, piensen que es un Gram negativo o un Streptococcus neoformans, se le da oxacilina más un aminoglucósido. Si es un drogadicto, ¿sí? Le dan antibiótico para pseudomonas, ¿sí? Tamazamica, no se olviden. Si ya el paciente tiene una enfermedad mieloproliferativa y viene con una artritis séptica, piensen que es un Gram negativo, ¿sí? Y le dan tratamiento para ello, un aminoglucósido. Y si es diabético, cubran tanto Gram positivos como Gram negativos y le dan oxacilina más aminoglucósido. Ahora, inmunosuprimidos, ya les dije, si es un paciente inmunosuprimido, piensen en Gram negativo. Si es un paciente con artritis reumatoide, el germen más frecuente, Staphylococcus aureus. Si es un paciente con lupus, piensen en salmonela y cubran salmonela. Si es por infección de prótesis, Streptococcus epidermidis y Gram negativos. Si es por una artroscopía, antecedente de una artroscopía previamente, esto sería una infección directa, entonces sería Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis y Gram negativos. Tienes que cubrir para ello. En los drogadictos, no se olviden, Pseudomonas aeruginosa. Ahora, sigamos. Esto es un cuadro que considero muy importante, ya que nos sirve para diferenciar una artritis piógena de una artritis por tuberculosis y una artritis por brucela, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, existen diferencias. Primero veamos la localización
que tienen por preferencia. En la artritis piógena, en este caso estamos hablando, generalmente aquí vamos a hablar de una espondilodicitis infecciosa, ¿ya? Causada ya sea por estafilococo aureus, por tuberculosis o por brucela. Ahora, va a haber diferencias. En la piógena la presentación va a ser lumbar, ¿sí? Eso es lo más frecuente y no se olviden. En la tuberculosis, cuando ustedes vean, por ejemplo, generalmente viene un paciente con dolor, ya sea dorsolumbar o lumbar, muy intenso, además de fiebre, malestar general, le hacen los estudios y de pronto le encuentran la radiografía, daño de la columna. Ahora van a ver las diferencias. La tuberculosis generalmente va a dañar la forma de presentación más frecuente va a ser daño a nivel de las vértebras torácicas y lumbares. La brucela va a ser lumbar baja y la piógena lumbar, como lo mencionamos. Ahora, en cuanto al daño del cuerpo vertebral, cuando es piógena es destructiva a nivel de la epífisis, ¿sí? Ahora, en la tuberculosis va a haber colapso severo, inclusive va a hacer las jibas, ¿no es cierto?, que está más abajo. Y en la brucela va a haber preservación relativa, o sea, no va a haber tanto daño del cuerpo vertebral. Ahora, en cuanto al compromiso del espacio discal y del disco, la piógena va a estar bastante comprometida, ¿sí? Al igual que la brucela. Pero en la de tuberculosis va a ser variable, y si es de compromiso severo, va a haber incluso desaparición del disco, ¿sí? Pero va a haber menos destrucción del hueso, ¿sí? Ahora, el compromiso paraespinal, cuando ustedes ya le piden la radiografía, obviamente van a ver daño óseo, pero ustedes saben que en la radiografía solo vemos la parte ósea, y enseguida, si ustedes quieren ver partes blandas, tienen que pedirle la resonancia. Y en la resonancia sí vamos a ver la zona del compromiso paraespinal. Por ejemplo, en la piógena los abscesos van a ser pequeños, pero los bordes van a ser hiperintensos e irregulares y gruesos. En cambio, en la tuberculosis los abscesos van a ser gigantes, paravertebrales gigantes, de bordes muy delgados y lisos, ¿sí? Y puede haber calcificación. Ahora, en la brucela es relativamente leve. En realidad puede haber pequeños, puede haber grandes en la brucela. Ahora, en el compromiso de multinivel, generalmente en otras zonas, en la piógena generalmente no es común. Igual en la brucela es muy raro, pero en la tuberculosis sí, puede haber en otras zonas. Ahora, la jiba solo se produce en la infección por tuberculosis. La leucocitosis es común en la piógena y es menos común en las otras dos. ¿Dónde hay déficit neurológico? Hay déficit neurológico en la infección por tuberculosis. La forma de presentación en la piógena va a ser aguda y subaguda. Por la tuberculosis va a ser subaguda e insidiosa, y en la brucela va a ser aguda y subaguda. Esas son las formas de presentación más frecuentes. Y en cuanto a antecedentes, en la piógena, reciente infección bacteriana en alguna otra zona, como les mencioné, puede ser pulmonar, tracto genital, sí, también. Y en la tuberculosis, obviamente, tiene que haber tenido antecedente de tuberculosis, ya sea pulmonar o genitourinario, o que esté en una zona de incidencia alta para tuberculosis. Por ejemplo, acá en Lima, en Callao, en mismo Lima, en La Victoria, Cerro El Cosme, básicamente, ¿sí? En la brucela, obviamente infección o antecedente que haya tenido de brucela o esté en una zona endémica de brucela, ¿sí? Creo que ahí hemos acabado. ¿Alguien tiene
preguntas. Sí, ahí hemos acabado. Está todo bien conciso, creo que hay bastante información, ¿sí? Si tiene alguien alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al tema? No se olviden que en la presentación, sí, Ilan, dime. La forma de tratamiento para una infección que sea de forma crónica sería de la misma manera que se aplicaría o de los tratamientos que mencionó antes. Sí, es una buena pregunta, Ilan, y gracias por recordármelo. No lo he mencionado. Y sí, mira, esto es hablando de una artritis séptica infecciosa. Si se dan cuenta, la mayoría son agudas, la del tipo piógena. Si es más crónica, ustedes van a pensar en tuberculosis, van a pensar en brucela, y generalmente si es tuberculosis, lo que se pide es buscar el antecedente de tuberculosis, o se le hace el BK o el estudio del líquido, se drena esa parte del líquido. Generalmente se les pide a neurocirugía que extraigan el líquido, esa zona, una parte de tejido para cultivarlo. Así debe ser y así es el protocolo. Igual en la brucela, y se encuentra el germen y le dan el tratamiento. Eh, como es de presentación crónica, el tratamiento pues no es inmediato hasta hallar el germen, ¿sí? Y no pensamos en tuberculosis, no solo pensamos en brucela, si es que es algo crónico, pensamos también en hongos. Entonces, en el caso de que sea una artritis infecciosa crónica, se tiene que cultivar el líquido o el tejido sinovial que se extrae mediante biopsia y determinar qué germen es. Y una vez encontrado el germen, ahí se da el tratamiento, ¿sí? Y pues encuentras a los 5, máximo a los 10 días de cultivo de tejido, el germen. Entonces, si ya esperó más de 6 semanas para hacerle el diagnóstico, pues ese número de días le vas dando algún tratamiento paliativo para el dolor o algún analgésico antiinflamatorio, y luego le das el tratamiento una vez encontrado el patógeno, ¿sí? Y si el paciente está muy comprometido, es decir, está en riesgo su vida, que es muy raro en los casos crónicos, pues si es en ese caso, pues le puedes empezar un antibiótico empírico o iniciar. Hemos tenido casos en que se piensa que es tuberculosis porque tienen el pulmón dañado, tienen el antecedente de haber tenido tuberculosis, se le cultivó, se le pidió los exámenes, es algo crónico, y hemos dado tratamiento antituberculoso en una espondilodicitis como una terapia empírica, ¿sí? Y a veces se ha resuelto la enfermedad, y como hubo respuesta al tratamiento, se definió que es tuberculosa por la respuesta al tratamiento, porque nunca se encontró el germen. Pero hay casos también que se le da tratamiento y no se resuelve. Entonces, en esos casos, cuando no se encuentra, le puedes dar inclusive tratamiento para hongos, ¿sí? No sé hasta ahí, Ilan, si he respondido a tu pregunta. Si tuvieses alguna duda más. Ah, no, gracias, está bien. En ese caso de los hongos, ¿qué tan frecuente es y por qué es que ocurriría en el caso? ¿Es que tiene que ser una persona o sea, inmunocomprometida para que pueda tener infección por hongos, o no es necesario para que lo pueda tener? Sí, en realidad, generalmente para la infección de hongos tiene que tener factor de riesgo que viva como que en la selva. Hemos tenido un caso de un paciente que vive en la selva, es carpintero, talla árboles. Eh, Al menos no se pinchó con una espina, pero sí, al talar los árboles, pues tuvo una herida abierta en el brazo, ¿no? Eh, y produjo infección por un hongo. Y fue de presentación crónica, no fue aguda. Entonces se va instaurando lentamente. Y se le hizo la biopsia de la sinovia, se le encontró el hongo y se le dio tratamiento para ello, ¿no? Generalmente
tiene que ser, si no es una infección directa, tiene que ser, por lo menos tiene que tener más factores de riesgo, ¿sí? Inmunosuprimido, que use drogas, pero es rarísimo. La presentación por hongos, te diré, es rarísimo, ¿sí? Yo he tenido solo un caso por presentación artritis, infecciosa por hongos, ya, pero es de presentación muy rara. Sí, pero sí se da, hay que pensarlo. Siempre piensen. Aparte, no se olviden de las artritis infecciosas por virus. Hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Produce infecciones virales, producen artritis, pero producen no de la presentación monoarticular, sino poliarticular, ¿sí? ¿Alguna pregunta más que tengan? Si tuviesen alguna duda más, me pueden escribir al correo o escribirme al WhatsApp, no hay problema. Y bueno, para el día de hoy damos por terminado la clase. Cualquier duda que tengan me avisan. Ah, ya, y para los pacientes que tienen seminario conmigo mañana, les voy a pasar el link. Y para todos en realidad, porque esto es información para todos. Aquí les pongo el link. Quiero que lean sobre actualización de las recomendaciones para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, lo más actualizado. Ya lo leen para mañana y todos también, porque igual todos tienen que saber para el examen. Ya, entonces vamos a detener la grabación.